Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase asincrónica. En esta clase vamos a ver lo que es el concepto de pruebas de hipótesis. Ahora sí, vamos a ver lo que es un poco de inferencias estadísticas. Ya, bueno, ya hemos visto un poco, de hecho, con los intervalos de confianza y todo eso. Ya vimos un poco sobre cómo pasar de algo que tengo de una muestra a algo que representa a toda la población, ¿verdad? Ahora vamos a ver este procedimiento que es, pues, básicamente una prueba, una serie de pasos para probar si una hipótesis que uno se plantea es verdadera o si es falsa, o bueno, o si se rechaza o si no se rechaza, básicamente. Entonces, bueno, en primera instancia vamos a ver el concepto de hipótesis, que bueno, esto es básico. Una hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro de la población. Eso lo vamos a hablar nosotros en términos estadísticos, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de que una hipótesis en este contexto va a ser un valor que le corresponde a una población. Por ejemplo, mi hipótesis sobre una población podría ser que la población tiene una media, qué sé yo, si son estaturas, que tiene una media de 1,77 centímetros de estatura. Eso podría ser mi hipótesis. Otra hipótesis podría ser, no sé, que yo diga que la media de los pesos de los tornillos que fabrica una máquina, qué sé yo, es de 200 gramos, por decir algo. Digamos, cuestiones en ese estilo. Esas son hipótesis, son afirmaciones sobre el parámetro de una población. En general, bueno, una hipótesis es una afirmación eh, de, pues, relacionada con cierto contexto. Por ejemplo, aquí, digamos, tenemos una hipótesis que no tiene nada que ver con parámetros poblacionales, pero también es una hipótesis para entender un poco el concepto. Vean, lo que dice, un jurado plantea como hipótesis que una persona a la que se le imputa un crimen es inocente y someten esa hipótesis a verificación, para lo cual revisan la evidencia y escuchan testimonios antes de llegar a un veredicto. ¿Ven? Entonces, en general, la hipótesis ahí es que la persona es inocente. ¿Ven? Es algo que se está afirmando y que ya después, lógicamente, se va a tener que someter a una serie de pasos, una revisión de evidencia para ver si eso es verdadero o si es falso, o si se rechaza o si no se rechaza. Esa es una hipótesis, es una afirmación sujeta a una verificación. Y ahora sí, ¿qué es una prueba de hipótesis? Bueno, la prueba de hipótesis es precisamente, son precisamente esos pasos que me ayudan a mí a verificar una hipótesis, a decir si algo es verdadero o si algo es falso, o si algo se rechaza o si no se rechaza. Entonces, ven, digamos, aquí tengo prueba de hipótesis, procedimiento basado en evidencia de la muestra. Es decir, yo necesito, obviamente, tomar una muestra, aquí, lógicamente, con todas las condiciones de que sea una muestra aleatoria y todo lo demás. Y la teoría de probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Eso es una prueba de hipótesis. Las pruebas comienzan siempre con una afirmación, lo que les decía, con una hipótesis. Que tiene relación con un parámetro poblacional, por ejemplo, la media, que de hecho es la que vamos a trabajar en este curso, pruebas de hipótesis solamente para decir que la media de la población es tanto. Y bueno, eso es por donde empieza una prueba de hipótesis. Obviamente usted primero tiene que plantearse sus hipótesis para después poder hacer este procedimiento que vamos a ver. Vean aquí, por ejemplo, dice, suponga que la hipótesis de la resistencia de un plato de vidrio a los impactos es de 70 psi. PSI, no sé si saben, pero es una medida de presión. Entonces, ven, aquí ya, de hecho, ya tengo cuál es la hipótesis. Me está diciendo, la hipótesis es que la resistencia de un plato de vidrio es de 70 PSI y que la resistencia media de una muestra de 12 platones de vidrio es de 69,5 PSI. Es decir, ojo, aquí yo tengo
dos números, el 70 y el 69.5. ¿Qué es lo que pasa? Que el 70 es un parámetro poblacional, es una media poblacional, se simboliza con este símbolo, recordemos. Aquí esto es 70 PSI. ¿Qué quiere decir el 69.5 PSI? Esto también es una media, pero de la muestra, ¿verdad? Bueno, esta es la evidencia que yo obtuve de mi muestra ahí de los platos, de los 12. Entonces dice, se debe tomar una decisión. La pregunta es que si esta diferencia, ¿verdad? Porque vean que el parámetro poblacional, según esto, es 70 y el parámetro de la muestra que yo tomé es de 69.5. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Será que la diferencia que hay entre estos es significativa? ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que bajar la media poblacional? ¿O tengo que ir a revisar los platos para ver si es que se están fabricando mal porque ya resisten menos presión? Bueno, sí, resisten menos presión. Eh, es decir, o sea, es eso. Contestar esa pregunta básicamente no es como porque sí. No podríamos decir, sí, es que este es menos que este, entonces hay algo mal, ya sea el de la población o los platos o la máquina o echarle la culpa a algo. No lo podemos decir simplemente con el hecho de sacar los datos de la muestra, teniendo esto, sino que hay que someter la hipótesis, que la hipótesis aquí es que la media poblacional es de 70, a una verificación para ver si es realmente 70 o si la evidencia de la muestra que yo tomé me dice a mí que no, que hay algo mal. Entonces, en este tipo de situaciones es donde vamos a aplicar este procedimiento de la prueba de hipótesis. Es simplemente probar si algo es verdadero o algo no es verdadero con respecto a la media poblacional. Entonces, el procedimiento de prueba de hipótesis son básicamente 5 pasos. Aquí los tengo en resumen en esta caja. Paso número 1, como es de esperarse, es obviamente plantearse las hipótesis. Una hipótesis se va a llamar la hipótesis nula y la otra se va a llamar hipótesis alternativa. Siempre vamos a empezar por 2 hipótesis. Y ahorita vemos qué significa cada una. En el paso 2, lo que vamos a hacer es seleccionar un nivel de significancia. Que a grandes rasgos, este nivel de significancia es como, pues, es una probabilidad ahí, luego lo vamos a ver, pero es una probabilidad que vamos a tener. En el paso 3, lo que vamos a identificar es el estadístico de la prueba, que por estadístico de la prueba vamos a hablar escoger entre Z y T para este curso. Hay más estadísticos de prueba. Nosotros solo hemos visto 2 distribuciones, normal y distribución T. Entonces, en este paso 3 vamos a elegir cuál distribución vamos a utilizar, si la Z o la T. Eso es lo que se elige en ese paso. En el paso 4 ya se formula una regla de decisión. Que la regla de decisión es la que me va a decir, ok, por ejemplo, bueno, la regla de decisión es como un enunciado que me dice, ok, si pasan estas condiciones, entonces usted va a rechazar la hipótesis. O si pasan estas condiciones, usted no la va a rechazar. Ven, eso se hace en el paso 4. En el paso 5 lo que vamos a hacer y ahora es tomar la decisión. Es decir, hablar ya de, por ejemplo, no sé, si la hipótesis la rechazo, entonces decir ya que la rechacé por esto, esto y esto. O si no la rechazo, entonces de ahí pues decir no la rechazo por esto, esto y esto. Entonces esto es en resumen los pasos. Vamos a ver en específico cada paso. Entonces el paso 1 es el de establecer las hipótesis nula y alternativa. Como les digo, siempre la prueba va a empezar con estas dos, planteando nula y alternativa. Antes de empezar con esto, bueno, el símbolo de hipótesis nula es H0, así lo vamos a simbolizar. Y el símbolo de la alternativa es H1. Entonces, ojo, dice, se debe establecer la hipótesis que se debe probar. La hipótesis que se debe probar se llama la hipótesis nula o H0. Entonces, la hipótesis nula es un enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar, de probar evidencia numérica.
Es decir, por ejemplo, una hipótesis nula puede ser, eh, como en el ejemplo anterior, decir que la resistencia de los platos que se fabrican es de 70 psi. Eso, así como lo acabo de decir, puede ser una hipótesis nula. Estoy diciendo, ok, la media de la presión de la resistencia de los platos es de 70. Entonces, eso es una hipótesis nula y eso es lo que hay que someter a prueba. Que se me olvida, bueno, esta hipótesis nula, como bien dice en este párrafo, es la que yo voy a rechazar o no voy a rechazar, ¿verdad? Si yo digo, ok, la, la presión de los platos, la presión que aguantan los platos es de 70 psi en promedio. Si yo no rechazo esa hipótesis, entonces sigo creyendo que es verdadera, sigo creyendo que sí está bien decir que esa es la presión que aguantan. En cambio, si la evidencia de la muestra me dice a mí que no, que eso hay que rechazarlo, entonces pues hay que corregir ese parámetro poblacional para ver cómo ajustarlo, ¿verdad? Para ver qué está pasando. Bueno, la hipótesis nula, como les digo, no se rechaza a menos que la información de la muestra sea convincente y me diga a mí, ok, si eso es falso de hecho. Aquí es importante decir que si la hipótesis nula, H0, no la rechazamos con base en los datos que obtenemos de nuestra muestra, entonces no es posible decir que es verdadera al 100%, ¿verdad? Recuerden que siempre hay errores, ¿verdad? Entonces, errores de muestreo y todo eso se puede medir con porcentajes y eso, pero digamos, no rechazar una hipótesis no significa que sea verdadera. Por ejemplo, digamos, si yo en el ejemplo del puro inicio que era un juez que estaba diciendo que una persona era inocente, si la hipótesis es decir que la persona es inocente y la evidencia de la muestra lo que nos dice es que la persona sí es inocente, entonces dice acepta y se cree que es cierta y la persona se va feliz porque es inocente, según la evidencia de la muestra, ¿verdad? Y según el procedimiento de hipótesis. Sin embargo, siempre, como les digo, hay cierta probabilidad de que eso sea falso, de que esa persona no sea inocente, sino que sí sea culpable. Simplemente la muestra o la evidencia no es la suficiente como para decir si la persona es culpable o no. Entonces, ven, digamos, rechazar una hipótesis o no rechazarla no significa que sea falsa o que sea verdadera. Simplemente significa que la muestra nos evidencia pues la decisión esa que tomamos. Pero no es como 100% seguro, no vamos a estar nunca 100% seguros de que realmente estamos tomando la decisión correcta. Simplemente estamos tomando la decisión que tiene mayores probabilidades de pasar. Eh, Aquí, bueno, debe destacarse con frecuencia que la hipótesis nula siempre inicia con expresiones de este tipo. No existe diferencia significativa entre, o la resistencia media del vidrio a los impactos no es significativamente diferente de, o en promedio la duración de los bombillos es de, etcétera. O sea, siempre empiezan por esas frases, la hipótesis nula. Y para efectos de escritura matemática, la hipótesis nula siempre la vamos a escribir con un igual. Es decir, en el ejemplo de los platos, yo podría escribir como hipótesis nula, H0, que la media poblacional es igual a 70. Bueno, así de simple, para no escribir tanta hablada, ¿verdad? Tanta prosa. Nada más podría decir que pues, la media es igual a 70 y listo. Esa es mi hipótesis. También, bueno, hay hipótesis donde tal vez no se quiera probar que la media es exactamente un número, sino que la media es mayor o igual, o menor o igual. Entonces, también puede ser que la hipótesis nula sea planteada de esta forma, como que la media sea mayor o igual a 70, o menor o igual a 70.
¿verdad? Pero lo importante es que siempre va a tener el símbolo de igual en algún momento. Ok, ahora la hipótesis alternativa. Esta es la otra hipótesis que hay que plantear. Básicamente, esta es muy sencilla porque es lo contrario a la hipótesis nula. Es lo que yo voy a aceptar si rechazo la nula. Por ejemplo, si yo estoy diciendo la media de una población es de 70, esa es mi hipótesis nula. Entonces la hipótesis alternativa, que de hecho se simboliza con H1, sería lo contrario a eso. Es decir que la media es diferente de 70. O si digo, la hipótesis nula de una población es que la media sea mayor que 70, mayor o igual. Entonces la alternativa sería que la media de esa población no es mayor o igual, sino que es menor estricto que 70. Es lo contrario. Esa es la hipótesis alternativa. Y esta describe lo que se va a concluir si se rechaza la hipótesis nula. También esta hipótesis se conoce como hipótesis de investigación. Y bueno, la hipótesis alternativa se acepta solamente si la información de la muestra ofrece suficiente evidencia estadística para rechazar la nula. Es decir, si yo rechazo la nula, entonces inmediatamente la alternativa la voy a aceptar. Lo que les decía ahora, la hipótesis alternativa es lo opuesto a la hipótesis nula. Y veamos aquí un ejemplo. Vean la situación, dice, un artículo reciente indicó que el tiempo de uso medio de los aviones comerciales es de 15 años. Ya, con solo este párrafo, esa oración más bien, yo puedo decir quién es mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Vean la situación. El artículo me está indicando que el tiempo de uso medio de los aviones es de 15 años, es decir, que la media poblacional, porque me están hablando aquí en general de todos los aviones, es de 15 años. Entonces yo puedo decir, ok, mi hipótesis nula es que la media poblacional de esos aviones es de 15 años. Ven, importante. Bueno, aquí estoy simbolizando que esa es mi hipótesis nula. Parámetro poblacional es la media, porque aquí me están hablando de uso medio. Y vean que es de 15 años, ¿verdad? Según lo que me dicen. Pongo el igual porque eso es lo que me están sugiriendo ahí, ¿verdad? El tiempo es igual a 15. Y la alternativa entonces sería lo contrario a esto. H1 es que la media poblacional sea diferente de 15 años. ¿Ven? Y así es como lo planteo. Este es el primer paso siempre en una prueba de hipótesis, identificar nula y alternativa. Tienen que hacerlo bien, porque si no, si lo hacen, qué sé yo, si ponen esto al revés, o ponen aquí un mayor y no era un mayor o así, y pues su prueba de hipótesis va a estar totalmente errada. Así que siempre, siempre tengan en cuenta esto. Para empezar, obviamente, la prueba bien. Vamos con el paso 2. El paso 2 de la prueba es determinar un nivel de significancia. Ojo, el nivel de significancia, aquí está el concepto, ahora sí, es una probabilidad. Es una probabilidad de que se rechace la hipótesis nula siendo esta verdadera. Porque como les decía, según mi muestra, ¿verdad? Según la evidencia de la muestra, yo podría rechazar una hipótesis, pero que la rechace no significa que sea falsa. Podría yo estar cometiendo un error, podría la muestra haberse tomado mal en ese sentido. Entonces, el nivel de significancia lo que mide es esa probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula y que esa hipótesis sea verdadera y yo no me esté dando cuenta de eso. Ese es el nivel de significancia. También se llama nivel de riesgo, por obvias razones. Eh, Algo importante aquí es que no existe ningún nivel de significancia que se aplique a todas las pruebas, pero sí se acostumbran algunos valores, dependiendo del estudio. Se acostumbra un 5% en el caso de proyectos de investigación relacionados con consumidores. Ese es el nivel de significancia en ese tipo de investigaciones.
También se recomienda un 1% cuando son investigaciones relacionadas con el control de calidad de productos o servicios, ¿verdad? Y se utiliza un 10% de significancia o de nivel de riesgo en encuestas políticas. Esos son como los valores usuales. En general, yo, digamos, en los ejemplos que veamos y en la práctica y en las evaluaciones, siempre les voy a dar el nivel de significancia. A menos que sea alguna de estas, ¿verdad? Por ejemplo, si el contexto habla de encuesta política o elecciones o cuestiones de ese estilo, entonces ya sabemos que hay que usar el 10%. O si están hablando de control de calidad o si están hablando de proyectos de investigación relacionados con consumidores, etcétera, se usa el nivel que corresponde. Pero casi siempre, o sea, en la mayoría de los casos, yo les voy a dar cuánta significancia requiere el problema. Veamos aquí un ejemplo de un rechazo de la hipótesis nula cuando la hipótesis es verdadera. Es decir, un ejemplo de que el nivel de riesgo existe. Entonces dice, suponga que el Departamento de Control de Calidad de una empresa fabricante de computadoras tomará una muestra de tarjetas gráficas que le envían sus proveedores. Dice, si más del 6% de las tarjetas de una muestra no cumple con las normas de envío, el envío se rechaza. Y luego dice, en este ejemplo, bueno, sí, en el ejemplo, digamos, la hipótesis nula, obviamente sería que el envío de tarjetas contenga 6 o menos. En ese caso se aceptaría el envío y todo bien, ¿verdad? Pero en el caso de que más de 6% de las tarjetas no cumpla con esas normas, entonces el envío se va a rechazar. Esa es la hipótesis alternativa. Ahora bien, se dice una muestra de 50 tarjetas gráficas que se recibieron reveló que el 4, es decir, el 8%, no cumplía con las normas. Por lo tanto, el envío se rechazó. Existe la posibilidad de que haya un error. Bueno, pues veamos la situación. A ellos les enviaron 50 tarjetas gráficas. Digamos que este era el lote de 50 tarjetas gráficas. De esas 50, de esa muestra, perdón, eso era una muestra, de esa muestra, 4 de esas tarjetas no cumplía con las normas. De 50, 4 representa el 8%, ¿verdad? Y como el criterio que ellos están eligiendo para rechazar o no rechazar es que si más del 6% no cumple con las normas, entonces se rechaza, entonces pues este envío lógicamente se rechazó porque el 8% no cumple con las normas. Entonces la pregunta es, ¿será, o sea, cabría la posibilidad de que estoy rechazando ese envío eh, sabiendo que eso es, o sea, que sí cumplía con las normas? Y pues esa posibilidad sí existe. Y porque imagínense que esas 4 tarjetas que casualmente yo tomé eran las únicas que no cumplían con las normas de un envío de 4,000 tarjetas. Si el envío total, el grande, era de 4,000 tarjetas y yo casualmente en esa muestra de esas 4,000 venían incluidas las únicas 4 que estaban malas, de pues el envío general de las 4,000 tarjetas, y pues solo tiene un 1% de tarjetas defectuosas, ¿verdad? Porque 4 de 4,000 representa el 1%. Por lo tanto, y pues eso sería un error de rechazo. Estoy rechazando el envío, eh, el envío de 4,000 tarjetas que solamente tiene un 1% de tarjetas defectuosas. Entonces, pues esto está mal, ¿verdad? Es un error.
Entonces ahí es donde aparece el nivel de significancia. Ven, el nivel de significancia es precisamente eso, la probabilidad de que pase ese tipo de cosas. Entonces, en términos de pruebas de hipótesis, lo que estamos haciendo es rechazando la hipótesis nula de que el envío cumplía con las normas, cuando más bien se debió aceptar porque sí cumplían con las normas en general. A este tipo de error, cuando rechazamos la nula y la nula era verdadera, le llamamos un error de tipo 1. Y también hay errores de tipo 2, que es más bien aceptamos la hipótesis nula cuando es falsa, que eso también se podría dar. Imagínense en ese mismo ejemplo de las 4.000 tarjetas. Si yo de esas 4.000 tomé la muestra de 50 y de esas 50 no había ninguna mala, entonces de ahí pues el 0% cumple con las normas. Bueno, más bien el 100% cumple con las normas que pide el fabricante. Entonces, de ahí, pues, en ese caso, yo aceptaría ese pedido de 4.000 tarjetas, porque mi muestra evidencia que pues todas estaban buenas. Sin embargo, ¿qué pasa si yo casualmente de ese envío de 4.000 solo habían 50 que cumplían con las normas y yo casualmente agarré esa muestra y esa muestra eran todas las buenas? O incluso 49 buenas, o hay un porcentaje pequeño, pero que sí haga que uno acepte el pedido. Lo estoy aceptando y tristemente no me sirve ese envío. Entonces, eso es otra posibilidad y eso es un error que se llama error de tipo 2, que estamos aceptando una hipótesis cuando verdaderamente no es cierta. Eso es un error de tipo 2. Bueno, aquí los errores de tipo 1, por cierto, a la probabilidad de cometer ese tipo de error se le selecciona con una letra griega alfa, ¿verdad? Que era esta. Y al otro tipo de error, tipo 2, cuando estamos aceptando algo que es falso, pues la letra que se le asigna es la letra beta. Así simbolizamos las dos probabilidades. Aquí tenemos un pequeño recuadro con el resumen. Tenemos dos hipótesis, nula cuando es verdadera, perdón, tenemos dos posibilidades, la nula cuando es verdadera, la nula cuando es falsa. Nosotros somos el investigador y tenemos que elegir entre rechazar y no rechazar. Entonces, si H0 es verdadera y nosotros no la rechazamos, esa es la decisión correcta. Si la H0 es verdadera, pero nosotros la rechazamos, esto es un error de tipo 1. Si H0 es falsa y nosotros no la rechazamos, entonces es un error de tipo 2. Y si H0 es falsa y nosotros la rechazamos, entonces eso es una decisión que se considera correcta. En resumen, esto es como los tipos de decisión que hay y los tipos de errores que se pueden cometer. Veamos el paso 3. En el paso 3 lo que tenemos que hacer, ojo que estamos en pruebas de hipótesis, ¿verdad? Ya vimos paso 1, seleccionar las hipótesis. Paso 2, seleccionar nivel de significancia. Paso 3, seleccionar estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba básicamente es un valor determinado a partir de la información de la muestra para determinar si se rechaza la hipótesis nula o no. Como les decía al principio, aquí vamos a usar de estadísticos el Z y el T, alguno de esos dos. Es decir, vamos a utilizar la distribución normal, estándar, que hemos visto ya hace varias semanas, y la distribución T, que también ya la hemos trabajado y vimos que también se aproxima a una distribución estándar. El estadístico de la prueba es elegir entre este o este. Entonces, ¿cómo sé si elijo entre Z y T? ¿Cómo sé si voy a usar la distribución normal estándar o la distribución T? Y pues, eso me lo va a decir la desviación estándar. Si en mi prueba de hipótesis o si en mi contexto yo conozco la desviación estándar poblacional, esto era como en intervalos de confianza, es exactamente lo mismo. Desviación estándar poblacional. Si yo conozco ese valor, entonces utilizo Z. Y la fórmula para Z es esta. Y listo.
Es exactamente la misma fórmula que hemos estado usando desde antes. Entonces, al valor z lo vamos a utilizar cuando conocemos desviación estándar poblacional. Y la fórmula es esta. Cuando lo desconocemos, entonces vamos a usar t, ¿verdad? Que eso ya lo vimos, igual se saca con la tabla y todo eso. Para el paso 4 de la prueba. Aquí lo que tenemos que hacer es formular una regla de decisión. Entonces la regla de decisión es ese enunciado que a mí me dice sobre qué condiciones yo rechazo mi hipótesis nula o no la rechazo. Eso es la regla de decisión. O sea, la misma palabra lo dice. Es un pequeño párrafo que dice cuándo voy a rechazar y cuándo no voy a rechazar. Esto depende de una cosa que se llama el valor crítico, que hay que calcularlo antes de formular la regla de decisión. Entonces ese valor crítico es el que me va a decir a mí cuándo rechazo y cuándo no rechazo. Es un punto ahí, es un valor que me divide la distribución normal o la distribución T en dos áreas, una de rechazo y otra de no rechazo. Veámoslo aquí en el dibujo. Por ejemplo, si estamos usando la distribución normal, entonces ya sabemos que la distribución normal tiene este dibujo y digamos que, no sé, el valor crítico de una prueba de hipótesis es 1.65. Entonces yo lo pongo por acá y ese valor crítico me va a dividir en dos partes, esta y esta. En este caso, esta podría ser la región de rechazo y esta la de no rechazo. Eso es lo que tienen que hacer nada más. Entonces, ya digamos, en el paso 5 ya vamos a calcular otro valor ahí, que ese otro valor igual va a ser un valor z, pero por ejemplo, si el valor cae dentro de esta área, entonces vamos a aceptar una hipótesis y si cae dentro de esta, vamos a rechazarla. Bien. Siempre, por cierto, siempre el área de rechazo o la región de rechazo van a ser las colas de la distribución. En este caso esta. Si está de este lado, entonces esta. Pero entonces siempre va a ser, las colas siempre van a ser áreas de rechazo. A este tipo de prueba, así como está en este ejemplo, se le llama prueba de una cola, precisamente porque el área de rechazo solo está de este lado. Pero también hay pruebas de dos colas, por ejemplo, si hay dos valores aquí críticos, entonces esto también sería área de rechazo junto con esta. Y el área de no rechazo sería todo esto. ¿Ven? Algo importante, ¿de dónde me saco el valor crítico? Porque solo ya sabemos que es ese punto que me divide entre rechazo y no rechazo. El valor crítico lo sacamos, bueno, ahorita lo vamos en un ejemplo. De momento solo quiero que aprendan el concepto. Hay una forma de sacar ese valor crítico, es con el nivel de significancia, pero ahorita lo vamos a ver. Ok, paso número 5, ya es tomar la decisión. Entonces, consiste en calcular otro valor z, de cierta forma, para compararlo con el valor crítico y ya deducir si vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Importante que podemos incurrir en errores, ¿verdad? Error tipo 1, error tipo 2. Al tomar la decisión podemos pues, estar fallando. Y vamos a ver, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver qué me falta. Sí. Dejemos de momento hasta aquí y ahorita a las 3:10 nos estamos hablando en una lección sincrónica para continuar con lo que sigue. Y ahorita vamos a hacer ejemplos. Ahorita lo que quería ver era como primero la teoría y ya después vamos con un poco de práctica. Así que nos vemos, nos hablamos a las 3:10.